partir por el tema de, por así decirlo, a la agenda judicial que sigue en desarrollo, como comentábamos por ahí con mi jefe. Los casos Monsalve y Barriga nos siguen dando antecedentes todavía, nuevos giros que están tomando y, por ejemplo, la salida de abogados, la llegada de también defensores públicos, también en otros casos las entradas y salidas también de prisión preventiva, entran, salen. En probablemente 2 de los casos de este año 2024 que ya se nos va más emblemáticos. No sé, Andrea, ¿tú cómo lo ves? El tema que además sean una ex alcaldesa y también por otra parte un ex subsecretario por delitos además súper distintos. Ambos causas, ambos temas en donde puede haber, a eso va Piedad sin duda, pueden ocurrir cosas hoy, las relacionadas con la cautelar de Katy Barriga y el tema del secreto bancario de Manuel Monsalve. Claro, o sea, son dos temas que a pesar de ser muy distintos, bueno, que lo de Monsalve sí tiene una arista que puede llegar a ser, bueno, también distinta, pero es uso de recursos fiscales, que es lo del tema del secreto bancario, en el fondo pueden terminar en algo similar. A ver, primero yo creo que hay una sensación en ambos casos como de cosas que pasan que no quedan tan claras. Y creo que eso es muy malo para la confianza en las instituciones y sobre todo en casos que afectan la fe pública y de autoridades que deberían ser mucho más rigurosos. En el caso de Katy Barriga está en todo su derecho en pedir obviamente el cambio de la medida cautelar, pero todo lo que se va conociendo entre medios de videos, de audios, de conversaciones, deja obviamente un halo de opacidad, de cosas mal manejadas que obviamente hoy día no deberían pasar. Y en el caso de Monsalve, que es un caso que tiene más opacidad aún y en muchas aristas, desde lo administrativo hasta el tema del uso de gastos reservados, que es lo que hoy día se puede ver con el tema del alzamiento del secreto bancario. Yo creo que son dos casos que son muy de alta exposición pública, que está bien por el nivel que ambos tenían, pero que efectivamente creo que tanto la Fiscalía como los tribunales tienen que ser mucho más precisos y acelerar mucho más ambos procesos, porque cada día que pasa solo afecta más la fe pública. ¿Valesca? Me de acuerdo con Andrea. Me parece que eso, además de la gravedad de ambos casos, sobre todo estos que tienen que ver con funcionarios públicos, donde está la fe pública, donde está también la confianza en las instituciones, se tienen que mirar con mucha celeridad y acelerar todos los procesos y ser muy también claros en las medidas que se toman, ¿no? Porque finalmente lo que va ocurriendo es que se sigue instalando, y con justa razón, la idea de que la justicia es distinta para quienes tienen poder y para los que son ciudadanos de a pie. Entonces, y eso es lo que va socavando finalmente la confianza en las instituciones muchísimo. El caso de Katy Barriga, claro, como estas medidas cautelares, que esté en la casa, que lleve la terapia, ahí en el fondo uno va pensando, ¿esto le pasaría a una persona de a pie? Estas no sé, como concesiones. Y además, claro, que se va descubriendo todo el entramado en los audios con respecto al certificado y que ahora están involucrados personas de la Municipalidad del Quisco. Entonces ya como que esta cosa es una maraña de cabos sueltos que se están hilando ahora y no sabemos dónde va a llegar. Con el caso Monsalve, bueno, lo mismo puede terminar, además de ser lo gravísimo, presentar lo que está ocurriendo con lo que se está investigando, también puede tener una arista que va a ir socavando aún más la fe pública, pues es que esos gastos reservados no están justificados. Leía también, bueno, que se supone que él ocupaba plata en efectivo para pagar su estadía en el hotel, bla, 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 que ahí eso se debería esclarecer también. Entonces, me parece que sí, la celeridad de la institucionalidad en estos casos es vital para ir dilucidando y que se vayan tomando las medidas que correspondan y que todos tengamos confianza en que la institución y la justicia se aplica por igual y con mucha más también celeridad con estos casos que son relevantes.
Así que, bueno, hay una gran tarea que tiene el Poder Judicial y también el Poder Político para que esto ocurra. Un Poder Judicial que también ha sido tremendamente cuestionado este año también por otros casos. ¿Tú, Danilo? O sea, este fue como el año de las medidas cautelares, de las prisiones preventivas. Yo no sé si habíamos estado tan pendientes de las prisiones preventivas sobre todo de la política. O sea, tuvimos a Jadwe, a Katy Barriga, a Monsalve, a Lu Hermosilla, Valdivia, que no sé si es político. Bueno, no, pero sí. Pero más o bueno. menos. Pegan el palo. Maite Orsini. Tiene una Tal vez arista. no él, pero está relacionado. Claro. Tiene una arista. Claro, y recordemos a Mario Mesa, alcalde reelecto por Linares, que no pudo celebrar porque está con arresto domiciliario de RN, ¿no? Diputado de RN. desaforado. Claro, y hay muchos casos. O sea, en el mismo Linares está investigado por grave afectación al patrimonio municipal, por millones y millones. Entonces, hay ese espacio, creo que cambió este año, esa lógica de la medida cautelar. Yo no sé si estoy tan al día o no estoy tan de acuerdo en que sigamos discutiendo sobre medidas cautelares, porque si Katy Barriga pasa Navidad en su casa o no nos debería importar tanto y deberíamos esperar el curso de la investigación y la verdad judicial al final del proceso. Yo sé que la justicia tarda, pero llega en varias oportunidades. Entonces, antes de esto de ir comentando como si se va a su casa, o sea, si no sé, la próxima semana Hermosilla o Monsalve o Katy Barriga o cualquiera cambian la medida cautelar mientras hay la investigación, no sé si es tan relevante y tenemos que esperar lo que ocurre con todos los casos. Con la investigación real, el juicio al final. El juicio, porque estos cambios de medidas cautelares pueden ser eternos. Y pueden cambiar cada 2 semanas. Valdivia entró, salió, volvió a entrar. Y la fiscalía y la defensa en cada caso tienen su derecho de ir a solicitar el cambio de medida cautelar y no deberíamos estar en esto. Hay caso y caso, porque en el fondo, probablemente en el caso de Valdivia, que él no esté en prisión preventiva, cuánto puede afectar la investigación. En el fondo es eso, es cautelar la investigación. Creo que en el caso de Monsalve, por la figura que él tenía respecto a las policías, a los funcionarios, a las distintas investigaciones, si es relevante para la investigación, si está en prisión preventiva o está con arresto domiciliario. De hecho, en los días previos se vio el contacto que estuvo efectivamente en su casa y fuera como de la prensa, pero sí estaba haciendo cosas. Entonces, creo que hay casos y casos. Hay casos donde una cautelar, que el foco es efectivamente cuidar la investigación, es necesaria y por eso se hace tan relevante el que salgan o no. En el caso de Katy Barriga, yo creo que el mayor de los puntos está en si era necesaria o no la justificación de estar fuera de la casa y este audio que se conoció donde pide un cambio en el certificado. Eso es lo que hace que públicamente sea de mayor connotación. Oye, y en lo político, voy a plantear una inquietud, Piedad, el impacto sobre todo en la situación, en la evaluación del gobierno. El caso Monsalve marcó un costo fuerte para el presidente Boric y para su equipo, para el gabinete, para el ministro Toá, ¿no es cierto? Y se produjo un mes y medio atrás, un bajón importante en su aprobación y un aumento importante en su desaprobación y volvió a situarse en algunos de los niveles más o menos malitos, digamos, de todo su periodo. Comparable tal vez a lo que acusó en su minuto el caso Indulto, un año atrás, en que también le significó un costo político alto. Pero pasan las semanas, estas noticias han sido dinámicas, unas se van tapando con otras vuelve convenio, claro, sale audio. Hermosilla se nos había olvidado, o estábamos en pleno Hermosilla cuando aparece Monsalve, se nos olvida Hermosilla. En fin, pasa esta dinámica que es bien de loco, ¿no es cierto? Claro. Sí, de seguir el curso. Pero resulta que después se produce otro capítulo, como por ejemplo las ofensas de Milei y de su ministro Caputo a Boric, y coincidentemente esa semana repunta 4 puntos el presidente Boric. ¿Qué prevén ustedes que pueda, o qué análisis hacen de esa evolución y de lo que puede pasar en un último año en el que además el presidente Boric va a empezar a hablar cada día más de
de puntito. Pero sobre la aprobación del presidente Boric, yo creo que podemos estar de acuerdo en que entre 25 y 30% ese respaldo es fijo y pase lo que pase, no se mueve más o menos de ahí, ni hacia arriba ni hacia abajo. Se mueven los márgenes, ¿no? Se mueven los márgenes y hay un respaldo significativo. O sea, no sé, Sebastián Piñera, Sebastián Piñera en estallido, Evelyn Matei, la presidenta Bachelet en Cabal, ya se querrían ese respaldo como ese piso mínimo que tienen, y varios presidentes del barrio también se querrían ese respaldo fijo. Especialmente Dina Boluarte. Y el problema está como hoy, más o menos, su segundo año en el gobierno, como con 5%. Sí, está en un dígito hace, creo que, un año y medio. No, sí, está como en un dígito. Claro, nunca tuvo popularidad, en verdad. No sabemos. Además, nadie la eligió. Sí, también pasa por eso. Claro, tú dices en el fondo lo que pasa con el presidente Boric es que tiene este piso donde no varía mucho, pero hemos tenido casos que podrían haber generado una baja importante. Y no lo hacen. Y también podríamos tener éxito, no sé, el Ministerio de Seguridad, las 40 horas. Puntito. Hemos tenido, el gobierno ha tenido éxitos, esta administración ha tenido éxitos que tampoco han salido aumentos explosivos de ese respaldo. Panamericanos fue un Panamericano impulso, pero fueron pocos puntos. O sea, creo que 32, como que no se mueve de ahí. No lo recuerdo, me parece que Danilo el que sigue más esos porcentajes, pero cuando toca como el sentimiento más patriota de la ciudadanía, es cuando Boric ha subido solo Argentina, Panamericanos, como el orgullo alguna nacional. Cuenta pública, el orgullo nacional. Algo republicano de por medio. Cuando toca ahí es cuando esos puntitos van subiendo. Puntito, siempre puntito. La nota, el porcentaje, no sé. Vamos a tener que empezar, así como cuando uno habla de republicanos y dice yo soy una persona, claro, que republicana y tiene que especificar que es en el sentido republicano la palabra y no del partido. Ahora puntito, y no en el partido vamos a tener que hacer lo mismo. Punto porcentual. Punto porcentual y puntito son cosas distintas. Claro. Ahora, que puntito pueda dar durante los próximos meses una mayor valoración, claro. También puntito puede dar más puntitos, ¿no? Porque igual un presidente que va a ser papá y todo eso genera una cercanía también, yo creo, con la ciudadanía independiente de todos estos casos. Pero el nacionalismo, lo patriota o el orgullo nacional me parece que es lo que genera esta como sensación de orgullo que cuando el presidente defiende, cuando el presidente está en estas cosas que nos dejan bien en la imagen internacional, es donde también la ciudadanía puede evaluar. Y convengamos que vamos a entrar al último año de gobierno y es muy normal también que el presidente suba, ¿no? que suba o que baje harto, porque todos terminan finalmente como más desgastados. Pero los últimos meses en general como que empieza esta cosa de las despedidas y todos los presidentes tienden a terminar un poquito más alto de lo que pasan en sus peores minutos. Eso le pasó a la presidenta Bachelet, pero no a Piñera. Piñera terminó más o menos con los mismos números que... Piñera 2, pero Piñera 1 sí. Piñera 2. Bachelet hizo la despedida en La Moneda, cuando salió La Moneda, y fueron muchas mujeres a despedirla, y eso yo creo que fue un pic también como simbólico, muy, muy, muy relevante en su mandato. Pero creo que cuando se apela a eso, este orgullo patrio, claro, es donde... Así que ahí tienen un tips. Claro. Ahí, un tips para el gobierno. Hacer cosas muy patriotas. A mí me pasa que creo que hay un punto en que, si bien ha tenido minutos de crisis muy fuerte el gobierno, de alguna manera ha logrado que esas crisis estén fuera de lo más estricto de la oficina presidencial, que es algo que puede cambiar en el caso Monsalve y que creo que es el que lo ha tenido más crítico, porque efectivamente yo creo que el punto más duro ha sido que él supo antes y que está esta fracción de 48 horas en que Monsalve seguía en el cargo. En el caso convenio, en todos los otros casos, por más que ha llegado hasta algunos asesores o Crispi en algún minuto o algunos otros o Revolución Democrática en conjunto, pero nunca llegó al presidente.
Y creo que aquí hay un punto que hay que mirar esa evaluación, si es que efectivamente, y hoy día se ha visto harto en la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, cómo los asesores tienden a no responder, a pesar de el compromiso de tratar de esclarecer lo que pasó en esas horas. Hay ahí, creo, un punto en que si efectivamente se determina, no sé, que el presidente de alguna manera le dio este tiempo sabiendo la gravedad de todo, conscientemente, creo que eso puede ser un punto muy fatal para él, porque todos los otros casos, si bien han sido muy graves, han estado más alejados de su persona, y creo que eso lo ha mantenido como en esta fluctuación que semana a semana, que también es bastante raro si tú lo miras en el tiempo, en otro tipo de encuesta. Es como hoy día tenemos una herramienta que mide semana a semana, y obviamente lo que pasa en una semana con la rapidez de la comunicación hace que de repente varíen 5 puntos, pero si a lo mejor tú lo ves en un mes o en 6 meses o en lo que va a ser su gobierno en general, a lo mejor la fluctuación va a ser muy, muy baja. ¿Qué tiene que ver Crispy en el caso Convenio? Me perdí. No, tenía una lista con una de sus tías. En una de... Ok. Sí. A mí me parece que seguir tirando nombres por si cae alguna chispa a algún funcionario de gobierno, me parece un poco inadecuado. Pero sobre la información que dan las autoridades de gobierno y asesores en la comisión investigadora del caso Monsalve, no sé. La ley protege a la gestión y la información y la asesoría de todos los asesores de gobierno, de este gobierno y de otros gobiernos, y no dar información de la gestión política que se está haciendo de lo que se dice o se deja de decir en momentos de crisis. De hecho, está hasta en la ley de transparencia y la respuesta de Crispy, de Vallejo, de Toá, de Durán, que es el jefe de gabinete del ministro, o sea, del presidente de la República, y creo que Pía Mundaca también estuvo, que es la jefa de gabinete del ministro de la ministra del Interior. Respondieron lo que podían responder y lo que tenían que responder, respetando la ley. Lo que ha pasado es que el show mediático que se ha hecho respecto, en particular sobre la comisión investigadora del caso Monsalve, liderado por el diputado RN Mellado, el show patético que ha hecho sobre todo el presidente Mellado, porque ha insultado al ministro Elizalde, ha insultado al diputado Manucheri en la comisión. Ahí están los videos, los pueden ir a ver a cámaratv.cl. Yo los reviso a veces. Eso es bastante triste, y yo haría una recopilación de todo eso, de todas esas formas de hacer política que no le hacen bien al país. O sea, tratar de que se mete usted a un ministro y un par de insultos solapados por ahí, le ha hecho bastante mal a la política, y vamos a seguir viendo eso. Recuerden que el próximo año es año electoral y vamos a seguir viendo este tipo de cosas. Ahí tomando con Danilo, me gustaría hacer un punto como que eso también es muy relevante, cómo se llevan estos procesos que son judiciales y se traspasan muchísimo en los temas políticos. La Cámara y estas comisiones investigadoras, a nosotros que nos invitan a los espacios donde se ve migración, de verdad que son espacios muy, muy hostiles, muy violentos, muy poco respetuosos con quienes están ahí, que en el fondo mantener una investigación está bien, pero los tratos y las formas, al final todo se desvirtúa, ¿no? Y hay poca escucha. Y a mí me parece que los espacios de la Cámara son también vitales para poder generar espacios de justicia, entonces, o de escucha o de buenas políticas públicas. Y lamentablemente no se está dando con la deferencia, el respeto mínimos
que se requiere para poder avanzar en esos temas que son tan importantes. Entonces, cuando dice Danilo que si uno se mete al canal del Senado, es muy triste ver esas formas. Probablemente las personas no La Cámara más que el Senado. La Cámara. Sí. Es muy, 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 muy violento muchas de los tratos, como decía Danilo. Entonces es importante también cuando se vienen las elecciones. No todos se tiene el tiempo para verlo, pero es solamente pasar por algunos momentos de lo que dice Danilo, pongan migración, es muy... Cuidar las formas. Muy nefasto cómo se tratan a las personas que van y entre algunos que son más... Incluso entre ellos mismos se tienen que estar poniendo, oye, esto no puede ser así. Entonces, me parece que ahora que estamos pronto a las elecciones... Invitamos a la gente que se pase un ratito a ver algunas grabaciones de la Cámara y votemos también más informados con personas que realmente tengan la altura de miras y la vocación de servicio en esos espacios. Ahora, ese es un tema también importante cuando pensamos que el poder legislativo, los políticos, incluso los partidos tienen pésima aprobación, de hecho, de parte de la ciudadanía, de las peores, de todas las muchas otras instituciones que se consultan esas encuestas. Pero este es un problema, yo diría lo que menciona, claro, Danilo Ibalesca, que viene hace mucho tiempo, no tiene que ver con el último año, con el último gobierno, esto es como un deterioro progresivo que está alcanzando niveles que quizás nunca habíamos visto. Yo creo que pensarlo de la forma en que tiene que ver necesariamente con el tiempo que está pasando ahora o el gobierno de turno no tiene sentido, porque es algo que hemos visto hace rato. Durante este gobierno también tuvimos otros episodios, pero si pensamos, como dice Danilo, que se viene un año electoral, esto se puede exacerbar más, ¿o no, Andrea? Sí, ahora a mí me pasan varias cosas. Primero que veníamos desde el cambio con el nuevo Congreso, con más de 150 diputados, con el voto voluntario, con los extremos creciendo en algún minuto, esta pelea dura y esta cosa de confrontarse y el tener una cámara, al final le están hablando cada uno a su público, a su barra brava. Creo que el voto obligatorio hoy día viene a ayudar un poquito a que los extremos no sean los escuchados y se dé una conversación y un debate, y también el que se valoren los acuerdos. No podemos seguir peleándonos como nos hemos peleado en todos los últimos gobiernos porque no sacamos nada en limpio. Y creo que además la reforma del sistema político también ayudaría. Creo que el voto obligatorio ya está ayudando, espero que ayude en la próxima elección también. Y dos, creo que es necesario una reforma del sistema político. No va a mejorar el fondo, pero algo podría... ¿La que presentaron los senadores? Sí. Yo le agregaría un par de cosas. No, muchas más. Yo le agregaría muchas más, pero yo prefiero ir el paso a paso antes que tirarnos con algo... ¿Están de acuerdo en que hay que una reforma como esa se tiene que abordar como íntegramente de una o se pueden ir modificando estas cosas? Porque ahí ha estado una parte de la discusión. A mí me encantaría de una, claro. Me encantaría hacer una reforma del sistema político completa, pero sé que... Pero podemos estar... Pero efectivamente, sobre todo con los incumbentes, y hoy día creo que a un año de la elección es muy difícil que vaya a pasar algo. Yo le haría una cosa mucho más como estaba en el último proyecto constitucional que lo que tenemos hoy día, pero bueno. Yo agregaría fortalecer los partidos. Claro, o sea, el foco, a ver, uno puede estar de acuerdo en que con menos partidos puede haber más gobernabilidad. Yo no estoy tan de acuerdo con eso, porque creo que igual si tú tienes 10 partidos o 2 partidos o 20 partidos con cómo se arman en el Congreso, al final tenés que negociar 155 veces en la Cámara. Igual, y da lo mismo que sean 10, 20 o 2 partidos. No, pero que haya también ese orden dentro de los partidos a la hora de votar también. O sea, si tú no pones el foco en el orden parlamentario, en la disciplina o indisciplina parlamentaria, no tiene ningún sentido. O sea, tú puedes dejar 2 partidos en el Congreso. Pero si cada uno vota como quiere. Si el partido no tiene ninguna fuerza. Puros discos internos. O sea, claro. por ejemplo, yo estoy muy de acuerdo con que la renuncia pérdida de escaños. Pero eso, ¿qué va a significar? Que nadie va a renunciar. Nadie va a renunciar. Y van a mantener el discolaje internamente. Y el discolaje lo van a terminar, entonces, no sé, va a haber un diputado liberal que puede votar en contra de la eutanasia, o un diputado social cristiano que puede votar a favor del aborto.
y ninguna institucionalidad partidaria puede hacer algo al respecto. Porque Ya, también... de hecho, además, por esa razón no podrían. Claro, Aparte que la renuncia tiene todo el otro bemol de que el renunciado tiene que ser reemplazado por alguien que elige quién. el partido. No, sí, Hoy día lo eligen los ¿Y partidos. eso cuánto se parece a la democracia? Claro. Pero tú votas por el partido también, pues, Mauricio. También, pues, pero también, y por eso Creo que están los ahí hay- sistemas de lista, los sistemas electorales con Sí, lista. Yo creo que ahí hay algo que hay que empezar a entender que hoy día Pero elige muy el difícil. partido con el que había tenido la otra votación en la lista. No, el partido escoge al que quiera. A dedo. Era. Que Sí. represente. Ah, pero eso es un problema. No estaba obligado a ni siquiera que sea uno que Claro, fue candidato. según la que no propuesta lo de los fue. senadores. Claro. Según la propuesta claro, de los senadores. sí, sí, eso se pero podría modificar. Hoy día también ocurre. O sea, acabamos de ver el fallecimiento de la exdiputada Bulnes. Claro, la que el reemplaza al Frente marido. Amplio, que el Frente Amplio podría haber escogido a cualquier persona y escogió al ex convencional Celedón. Bueno, No la, había la- participado en la la senadora Bodanovich. La senadora Bodas. Claro, cada vez que, claro, cuando hay ella reemplazó nombramientos a Lizalde, de, que se fue de ministro, eso pasa. Eso a veces pasa uno, hasta ahora. que no era así en los 90, cuando asumía El la compañero de compañero lista. Es que El ahí tenía compañero de sentido porque las listas eran de dos. Claro, Entonces, eran de. Claro. había un compañero de lista, pero eso tampoco era lo suficientemente democrático. no, porque, fue muy criticado. por ejemplo, la lista. Una histórica. María Elena Carrera. Esa estás pensando, ¿no? Sí, entonces. Cuando Frey deja el Cuando Frey deja el cargo, es una persona que no tenía prácticamente votos. Claro. Y no había estado de pensaba- compañera de lista, pero había tenido mucho menos votos que los de la lista adversaria. Porque era una compañía que Claro. se daba mucho para rellenar. Sí, porque el compañero de lista no era necesariamente Y generalmente representativo. en esa época, al menos en la Concertación, era democracia cristiana con un PPD-PS, Claro. que no es lo mismo. Claro. No es En lo el mismo, caso de Chile Vamos, en Ese esa tiempo época, éramos Alianza, era UDI-RN. UDI-RN. Entonces, si tú tenías que reemplazar, ¿por qué un UDI no representa un RN? necesariamente lo Me mismo que gustan un estas RN? propuestas. Yo creo que es un tema del sistema político que deberíamos abordar, pensando también en lo que está pasando con la reforma previsional en el Congreso, lo que mencionaba recién la Andrea, esto de llegar o no llegar a acuerdos. En el segundo bloque lo vamos a... Ya, pero antes que me corte, profundidad. una No te propuesta- estoy cortando, solamente quiero Solamente que lo pienses. Una propuesta para el sistema político. Pérdida de escaño por expulsión. Ah, O sea, si se porta mal el diputado o senador se va al Tribunal Supremo, el Tribunal Supremo tomará las decisiones, si quieren, que era una propuesta de la comisión experta, Sí. que la última instancia sea el Tribunal Calificador de Elecciones, para que no le echen la culpa. Para que sea un proceso objetivo. Porque Todo Ya, que es pueda que ser hagamos- transparente. debido proceso Es que tenga hagamos la aquí en el instancia de panel apelación. nuestra propuesta. Yo voy a ir tomando apuntes y Muy hacemos bien. nuestra propuesta propia de la reforma al sistema político. Eliminación de pacto o voto por lista. La que me quieran dar, en verdad. Pero también depende de la conformación de los partidos, porque, por ejemplo, el PDG fue un choclo que se desgranó. Ya no, los voy a dejar para que piensen y reflexionen. A la vuelta. A la vuelta los voy a dejar para que piensen y reflexionen. Estamos con Valesca Ureta, Andrea Valladares, Danilo Herrera haciendo País ADN y ya, sigamos entonces con nuestra propuesta, que me encantó la idea, porque estaban saliendo muchas buenas opciones y alternativas de... Me gustó que viéramos los casos de sí, con las expulsiones, con el orden dentro del partido para votar. Si pierde el escaño por expulsión, los parlamentarios se van a comportar mucho mejor si es que es solo por renuncia, porque solo por renuncia se van a comportar mal El control y no van a está- renunciar. Lo único que ayuda, y yo estoy a favor de que se pierda el escaño por renuncia, es que no se te van a crear partidos satélite como ha pasado en este periodo, con demócrata y amarillo. Como Partido satélite, un muy demócrata y amarillo salieron de, bueno, amarillo salió de hartos partidos, pero sobre todo ex Concertación, y demócrata salió de la democracia cristiana, tienen una Pero- tremenda... También tienen muchos otros partidos. Carlos Maldonado en el Partido Radical. Claro, porque Tienen una composición el diputado amarillo salió electo independiente radical, por ejemplo. Son descolgados. Son descolgados. Van más allá de un partido, te diría yo. Sí, Tienen sí, sí, una obvio. conformación Como de... ex concertacionistas. Exactamente. Pero a la derecha también le pasó. O sea, el Partido Nacional Libertario. Cristiano. Yo me dedico a contar parlamentarios. A eso me dedico por deporte y profesionalmente. ¿Cuántos partidos tenemos hoy en día en el Congreso? 17, si pensáis. No, 17, 20. ¿No eran 22?
ese Yo número... también tenía la idea de que eran 20 y Es que ese tantos. número es antes de la del fusión. Frente Amplio. Claro. El Frente ahí Amplio eran Antes varios. del Frente Amplio. Pero hay que sumar al Partido Nacional Libertario que Claro. ya suma 5 diputados. Que todavía no Está en formación. oficial, pero está en formación. Pero tiene 5 diputados. 1 electo por RN, 4 electos por Republicano. Estos son los partidos que hablábamos que siempre se puede más. A la derecha, Más. o sea, Siempre se puede a la derecha republicano ya tenemos 2 partidos. Pero Sí, a mí, y oye, ojo también con el factor, a veces se forman unos discolajes que no son individuales, que son como que se forman unas verdaderas bancadas díscolas. Sí. Una bancada díscola dentro de un partido te puede Puede poner en ser. aprietos a la directiva del partido. Al 100%. Y entonces... Pero a mí me gusta la idea de Y en esto todos de- los partidos, A mí me en gusta todos, la idea en de todos. que haya, porque si es solamente por renuncia, tiene que haber un locus de control externo que tiene que ver con la expulsión. A mí esa fórmula, porque si yo decido renunciar, está en mí el locus. O sea, yo puedo estar díscolo adentro del partido y ser Pero, feliz. ¿dónde está o mi- decidir renunciar y quedarme con el escaño. Pero es toda la decisión de quién revuelve el gallinero. digamos. Sí, pero nadie va a renunciar perdiendo por el escaño. eso, pues. Nadie. No, Y la- nunca más renuncian. Nunca va a pasar. Ya, pero la expulsión te resuelve de alguna manera este discolaje que igual genera estas conductas que no deben estar permitidas. Que, o sea, como que uno le cae en la cabeza. Por otro lado, lo que planteé y hago la pregunta, como también la conformación de partidos, porque uno lo tiraba a la talla, esto que un choclo que se desgrana, pero el PSG finalmente se desgranó entero y hay harto independiente. Sigue. Ah, no tiene y sigue, diputado. Sigue, y está ahí. y está ahí. Pues ya no tiene ningún diputado en su Entonces, bancada. como en la previa de cómo también se controlan las previas para que estas cosas que son más pegadas con chicle sean Creo, sea algo como que de verdad represente a la Claro. ciudadanía con un nivel más alto. Tenga algo de como- peso. Y que después no, oye, sé que me salí de este partido y al final es como que existe, Lo mismo. pero no Que existe. la ciudadanía se queda con esa Primero, sensación o de sea, que es un se ve paseteo de una como- sillita musical constante dentro del conformar Congreso. partidos igual es difícil, pero todavía tiene reglas que, o sea, tenemos varios partidos nuevos. Yo creo que Pero hay tiene una- que No, ser- pero no es difícil. Pero hay una promesa en la ciudadanía también. ¿Cuántas firmas necesita Inacen? 500. No, 200, ¿no? pero 200, no, son 300. 500, son 350 y para mantenerte son 500. Ya. ¿Cachai? Ahora, Entonces, igual en esas regiones es difícil de conseguir. Arica, Iquique, Tarapacá y Antofagasta. Aysén y Magallanes. Claro. Antofagasta es más grande. Ya. Antofagasta es más grande. Las cuatro extremas porque hay una- son donde hay- más cuesta conformarse. Cuando se tuvo que reempadronar los partidos, fue muy difícil conseguir los reempadronamientos ahí. Hoy Hay una día, promesa con esos partidos también. O sea, el PSG también era como todo lo que tenga que ver como esta cosa más independiente o que traemos una nueva fórmula que es anti esta política tradicional que no nos gusta. Y Les duró poquito. Y les duró poquito, pero hay una promesa también ahí, que después cuando ya está conseguido el objetivo político del escaño de poder, ahí como que no está la promesa ahí, porque no había ningún proyecto, o sea, y se desgrana muy fácilmente y dónde quedó, se supone, la promesa de un partido que traía, no hay idea, no tengo idea, pero y al final queda estas personas descolgadas con ellos y su alma, con sus ideas. Bueno, hay dos Qué visual. de esos diputados que terminaron en los social cristianos. Y hay otros. en demócrata y Dos otro en demócratas. amarillo. Entonces. Karen claro. Medina está en amarillo, la bancada amarilla. Entonces, claro, como que me parece que ahí hay también un tema relevante en esas conformaciones, porque después se ve las consecuencias en la misma Cámara y volvemos a este loop interminable de lo que uno esperaría de esa instancia tan relevante y lo que finalmente no es. Claro, pasa mucho, uno ve también, escucha de repente y que la idea también por parte de la ciudadanía de que fueran solo 2 partidos, como pasa en Estados Unidos, como pasa, no sé, en el Yo Reino creo Unido. que tampoco Oye, tenemos no cultura exageremos, para no eso. exageremos. A eso iba yo, como porque es tanto el comillas desorden que hay que la gente dice, ya, ¿sabéis qué? Que hayan 2 opciones. Pero no estamos preparados porque si pensamos en los extremos, no sé, pues de Evópoli hasta estos partidos que están más a la derecha que republicanos. No entramos. Pues Nos peleamos a la primera. Entonces, claro, ahí hay una dificultad también porque es un tema de fragmentación, pero al mismo tiempo tienen que haber matices, por lo menos para nuestra cultura política. Es que yo creo que a ver, los sistemas tienen que responder a la tradición y a la cultura nacional. O sea, tratar de importar sistemas tan ajenos termina siendo muy malo porque no responde a lo que Claro. tú estabas acostumbrado. Chile acostumbra a tener un número
importante de partidos, pero no el número que tenemos hoy día. Claro. Y probablemente todos estos últimos... hay una cosa, yo creo, entre la comunicación y la acción política. Obviamente, un sistema de voto voluntario, como lo decía antes, donde los extremos estaban creciendo en las últimas elecciones, con un péndulo que iba a un lado y al otro, con una comunicación demasiado, casi instantánea, donde tú puedes disparar a todo ese público rápidamente, donde las noticias vuelan, tanto las noticias falsas como las noticias verdaderas, te ha generado todo este ambiente que termina haciendo mucho daño a la conversación de fondo, a la propuesta de idea, a la cosa a la que probablemente Chile estuvo mucho más acostumbrado antes. La época de la concertación, que fue una época en que a Chile le fue bien. Oye, pero en comerciales, Danilo, o sea que no hay ni una posibilidad que esta reforma prospere. No, pero eso era enough, Mauricio. Danilo. Ahora va a decir, yo creo que algo va a adicional prosperar. que hablar en comerciales. Algo de espacio tiene, no. Al menos la parte del umbral, Por la coherencia del discurso. al menos la parte del umbral yo creo que no tiene ningún espacio. Yo todavía no escucho a ningún cientista político, perdón por hablar desde el gremio, no escucho a ningún cientista político ni de izquierda ni de derecha que diga que el umbral va a solucionar algo. Porque el foco tiene que estar puesto en la indisciplina parlamentaria y no en el número de partidos necesariamente. Yo entiendo que quizás con 7 partidos menos el gobierno de turno puede tener más espacio de negociación. Pero igual sin disciplina parlamentaria vas a negociar 155 veces. Puede terminar siendo lo mismo o puede haber un incentivo perverso que es precisamente al Ejecutivo, desde la SECPRES, que es la que tiene esa pega, ir a tratar de dividir. Ir a buscar al pirquineo, ir a buscar al díscolo, ir a buscar al voto que puedo... No, que lo que iba... Es que no tiene otro... Ningún gobierno tendrá otro... Como es imposible tener mayoría parlamentaria y este gobierno no la tuvo y el próximo le aseguro que no la va a tener. Entonces vamos a tener... La única posibilidad del gobierno de turno es ir a pirquinear votos. Ya, pero es que lo que quería ir era más allá de violar el off de los comerciales. Está bien. Era el aterrizar la realidad, claro. Este año no va a haber esa reforma, supuestamente, es muy improbable que la haya. Es el Congreso que tenemos, con la configuración que hay, con los partidos que están. En la próxima legislatura también va a ser, porque aún cuando hubiera reforma peor, no regiría para la próxima. Y va a ser peor. No regiría sino hasta la subsiguiente. No, la siguiente, si se aprueba la reforma del... Hay una transición. Hay una transitoria de 4 diputados, de 4 diputados y 4%, y en regla para 5 años más sería de 5% y 8 diputados. Pero esa es la propuesta de los senadores, que ni siquiera en todo el Senado tiene respaldo, y menos en la Cámara. Entonces, igual, aterrizando a la realidad, con esta legislatura y con esta configuración, con este escenario político, es que tenemos que hablar ahora el mes que viene, en 5 días más, de las pensiones. Hoy día el presidente intervino en su cuenta en ¿Qué X, dijo? Citó un informe de la Asociación de FP que publicó la Tercera, donde se defiende o se plantea la insostenibilidad de la fórmula de solidaridad que está evaluando el gobierno vía préstamo del fisco, en fin, toda esta cosa llamada el préstamo, que sería el mecanismo de la solidaridad. Y a partir de esa publicación de la Tercera, el presidente tuitea o postea: a las AFP no les gusta esta reforma y esa es una muy buena señal para avanzar. Y eso es lo que habrá el leído. Presidente escriba eso. ¿Ayuda o no a que se avance con la discusión? Pero ese será el mismo informe de la AFP que leyó la candidata Matei para decir que no había... de que iba a seguir estudiando el tema, porque era grave algunas cosas. No ¿sí? hacía referencia a eso la candidata Matei, sino que hacía referencia al informe de la comisión técnica, de la mesa técnica. Y a partir de ese informe, ella también tiene la inquietud, aparentemente por lo mismo, pero esto no lo ha explicado ella. Pero Matei sigue sin expresar una postura clara, y lo único que nos enteramos es que comenzó a estudiar la reforma previsional. Fue muy etéreo ese eso comentario. es una irresponsabilidad, porque llevamos años discutiendo esto. Ella fue ministra del Trabajo y Previsión Social. Ese es el cálculo, o sea, está hablando... Primero no explica nada. O sea, yo todavía no sé cuáles son las dudas de Evelyn Matei. Hizo un posteo, además, de la semana pasada. Y todavía no vuelve a hablar del tema, pero esto obviamente es un cálculo por el temor a José Antonio Caz y la ultraderecha. Después de ese tuit, los únicos que salieron a aplaudir
Ni siquiera Chile Vamos, lo único que salieron a aplaudir fue republicano. Y fue Kast en persona. Y Kast en particular, o sea. Pero ahí es como, me parece que es muy, o sea, no sé, de campaña, porque, o sea, porque es tan etéreo lo que dijo, como es nada, muy etéreo. Y plantea, si uno lee, por lo menos a mí lo que me pasó fue como decir, le estoy hablando a mi sector, la ultraderecha, para que no me aportillen, y por otro lado estoy dejando esta cosa etérea para que la ciudadanía no crea que yo no quiero avanzar en esto, que es algo tan sensible y tan importante. Entonces, a la ministra Jara ya le respondió. Mantenerse en ese, como intentar en este proceso electoral estar, nunca quedar mal con nadie, al final no dice nada. Entonces porque la postura probablemente la lleve a quedar enemistada con una parte y con la ciudadanía en otro, porque es un tema muy sensible para la ciudadanía, quienes son los que vamos a votar. O sea, y por otro lado, son facciones que tienen que de alguna manera mantenerlas contentas si es que hay primaria o no hay primaria y hasta la elección. Pero Evelyn Matei sepultó la posible reforma después de esa. O sea, yo sigo esperando una explicación que venga ADN y venga a explicar qué pasó, o en algún medio de comunicación. Cosa, porque en la mesa técnica hay expertos, algo. En la mesa técnica hay expertos, hay de todas las posiciones políticas. O sea, no es un informe que se les ocurrió a cualquiera y que lo escribieron ayer en la noche. Está Saldívar, en la mesa Cifuentes, técnica, está Cecilia Cifuentes, claro, que es de Libertad de Desarrollo. Que el Centro de Estudios están representados y es técnica, literalmente técnica. Pero Evelyn Matei pasó de no opinar nada, porque también se le criticó eso. Opinar esto. Después dijo que creía 100%, que confiaba 100% en los senadores que estaban negociando, y después tira esta bombita, sin explicar nada. Aparte voy a hablar con otros expertos. Muchas gracias, Mauricio. Lo estaba esperando. Primero, el informe técnico no es un informe de acuerdos, es un informe que son insumos para tomar decisiones. 2, lo que Matei dice es que ella personalmente va a iniciar no a conocer sobre esto, sino que a buscar otras ideas para aportar con el grupo experto que ella puede estar trabajando. No dice nada sobre acuerdo o no acuerdo, sobre los senadores de Chile Vamos, que ya lo había dicho, que son los que efectivamente están trabajando desde la comisión para llegar a este acuerdo. Lo que sí... Respecto a lo que dice el presidente Boric, que era la pregunta inicial, yo creo que pasa un poquito y creo que fue lo que mostró el Frente Amplio, en mayor medida, un poquito menos el Partido Comunista, como esta preocupación también sobre los informes. Recordemos que en el primer informe el gobierno también dijo que no estaba de acuerdo en muchas cosas, porque no es un informe de acuerdos, es un informe técnico para llegar a los acuerdos. Yo creo que le habla un poquito a su público. Yo creo que hay preocupación desde el Frente Amplio y desde el Partido Comunista a qué es lo que se está trabajando, porque ha sido un trabajo bastante muy técnico y más bien privado antes de llegar a los acuerdos, porque efectivamente no está esa parte, y creo que lo que hace es un poco hablarle a ese mundo, de calmarlo un poco, porque efectivamente creo que tiene interés en llegar a un acuerdo. Poder mostrar ese acuerdo y anunciarlo al país un minuto cuando salga y firmar la ley después. Pero lo que sí sabemos es que el sistema actual castiga a las mujeres que se jubilan antes, viven más y cotizan menos, y que es insuficiente para todos, me voy a arriesgar a decir esto, todos los jubilados. Como que sigue entregando pensiones de miseria. Entonces, tenemos que reformar esto. Hemos estado discutiendo esto durante años. Y la candidata presidencial mejor, con mejor porcentaje de aprobación, tira esta bomba sin explicar absolutamente nada. Porque ella dice que tiene preocupaciones, pero yo todavía no me entero. No sé si tú, Andrea, sabes cuáles son esas preocupaciones. No sé si los senadores que negocian esto desde Chile Vamos conocen las preocupaciones de su candidata presidencial. Y eso es lo preocupante en el discurso público. Aparte que no solamente preocupaciones, dijo graves. Graves preocupaciones. Graves consecuencias no buscadas. O sea, hay elementos en el informe de la mesa técnica que pueden tener graves consecuencias. Ya ha pasado una semana y todavía nadie es capaz de verbalizar cuáles son esas preocupaciones. Bueno, sí se ha verbalizado, pero como con explicaciones del entorno.
Hay que decir, Danilo, que efectivamente hubo casi, incluso se perturbaron un poco los senadores, hasta el mismo presidente de la Comisión de Trabajo, Juan Antonio ¿Porque le Coloma. filtraron el informe antes? Primero por eso, pero también por las palabras de Matei. ¿Sí? No se le vio cómodo con esto. Coloma dijo que, Claro. se entendía de alguna manera, pero que también dijo tenemos que avanzar en esta cuestión. Claro, O sea, como que lo hay que dijo en su trabajar. comentario. Claro. Creo que hay, y lo que han reafirmado todos los senadores de Chile Vamos es que está toda la voluntad de avanzar Sí. y que esto iba más bien en precisamente el punto, que el informe es para tomar decisiones, no es Sí, un informe de acuerdo. sí. Y creo que ahí Eso hay está que claro. volver Pero a Por eso- ese por punto. eso una mesa técnica. nadie puede decir que el comentario de la candidata Evelyn Matei ayudó a tener pero una reforma. revolvió un poco el agua Perjudicó. aquí, claro. Y a lo que iba es que las explicaciones vinieron del entorno, tú me corregirás, Andrea, pero en tu partido, en la UDI, en Evópoli, incluso, no sé, no recuerdo bien quién fue quién, pero dijeron, no, la preocupación de Matei tiene que ver fundamentalmente con esto de la deuda fiscal. Esa fue la lectura que se hizo. Esa debe ser la preocupación de ella. Tremendo estar haciendo Porque lecturas sobre todo de si ella va a Claro, llegar al porque había- gobierno o porque pretende había llegar una- al gobierno, el tema del equilibrio fiscal es muy fundamental y el tema del préstamo para mejorar las pensiones actuales puede significar un riesgo, un menoscabo Y fiscal. porque había una tabla en específico de ese informe que mostraba eso, en el fondo, y por eso todos lo interpretan en esa tabla y dan Exacto. esa lectura a la preocupación. Pero Mauricio, comunicacionalmente, ¿no te parece que es un problema que No, luego sí. de una semana sigamos especulando? Porque independiente Sí, que sea yo en su creo que sí. círculo, independiente que muchos medios yo he leído también esto como Vemos que se refiere a... como cercano a la candidata o cercano a la candidatura, Oye, dicen esto. Está tal cual, o sea, absolutamente es así, pues, es un problema. Y por eso hay, yo creo, alguna ansiedad ahora para que ella explique. Y eso pasa cada vez que hay, desde los líderes, palabras crípticas o posteos breves que no le llevan la explicación acompañada y que llevan, por ejemplo, que los presidentes también muchas veces tengan que empezar a ser interpretados. ¿Qué quiso decir? ¿Por qué hizo esto? Y salen los ministros a explicar. Y a veces explicar lo inexplicable. Y explicar ¿O no? es peor a veces. Su candidatura no tiene vocero todavía, ¿no? No, pues no hay una estructura de comando, de candidatura. No, porque todavía Entonces yo, una asesoría gratuita. Todavía no es candidata. Asesoría gratuita. sería. Ir a dar una exclusiva a algún medio que le acomode. Claro. No sé, el Mercurio, el Domingo, algo, para que explique lo que intentó decir en ese tuit. respecto al tuit del eso presidente Boric. Sí, puede frenar eso. Puede frenar. Y a mí me preocupa súper logísticamente los tiempos, porque si plantea eso y voy a revisarlo y voy a decir algo algún día. Estamos encima ahora. ¿Cuándo? Y por eso Coloma yo creo que también se puso nervioso. O sea, porque- la ministra Jara hoy ¿Cuándo? día apuntó a eso, dijo que es un poco tarde para empezar a presentar dudas sobre esta reforma después de todo lo que se ha estado tramitando. O sea, tú puedes presentar una duda razonable, pero al tiro con alguna propuesta. ¿cuál alguna- es la Una duda? bajada. ¿Cuál es la duda? ¿Cuál es la duda? ¿Cuál es la duda y cómo tú resuelves esa duda para que en el fondo no se obstaculice algo que es tan importante para la ciudadanía? Llegaremos al acuerdo eventualmente. En muy pocos días, ¿no? Queda poquito. Y Imagínense ustedes, en un mes más se va a haber acabado ya la legislatura. 20 y tanto de enero, ¿no? sí, pues, sí. Se acaba todo hasta marzo. Tiene que haber acuerdo y ley, se supone, o al menos que quede todo muy listo para que se vote en marzo. No, el Senado se puso el límite en de enero. Claro. pero después queda la Cámara. Sí, porque queda la Cámara. Y como lo hablamos en el bloque anterior, en la Cámara están todos los problemas. Imagínense si es tan difícil salir del Senado, en la Cámara, y en la Cámara, desgraciadamente, de nuevo, para este gobierno o el que venga o los anteriores, se vuelve a negociar y se vuelve a abrir todo. Todo. Entonces es un Y después problema. empiezan las mixtas. Comisión mixta. Comisión mixta y todo eso. Bueno, tengamos esperanza, ¿no? Mi deseo Deseo de de Navidad. fin de año. Deseo de fin de Vamos a año. comer una uva Pensando en la esto. reforma previsional y otra en la reforma al sistema político. Valesca Urieta, Andrea Valladares, Danilo Herrera, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy día y haciendo alusión a nuestro Aldo Chapacase. Gracias por la altura del debate. ¿Cuántos días de vacaciones tiene el Chapacase en esta Yo te radio? cuento ahora en la pausa. Eso es en off. En off, en los comerciales. Enough. Voy a respetar ese off. Ya regresamos con los temas del Chile de hoy.